Me pongo el teléfono solamente para ver el tiempo. No piensen que estoy acá leyendo mensajes o algo por el estilo. Bueno, muy buenas tardes, querida iglesia, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida, en primer lugar a quienes nos visitan regularmente, pero también a quienes nos visitan por primera, por segunda, por tercera vez. Tal vez has venido por curiosidad o has venido acompañando a alguien. También quiero saludar a las personas que nos ven a través del stream, sobre todo los de mi tierra natal, Perú. Mi madre me dijo que vería el stream, ya después veré si es verdad, pero por si acaso. Hola, mamá. Bueno, vamos a la prédica. El tema de hoy es la verdadera compasión. Y para quienes no vienen muy seguido, aún nos encontramos en nuestra serie de prédicas del libro de Jonás. Hoy tengo el honor, el privilegio de compartir con ustedes la parte final del libro. Pero ojo, este no es el final de la serie. Como hemos visto en los últimos meses, el libro de Jonás tiene tantos tesoros, tantas verdades que Dios nos ha ido mostrando. Y tengo entendido que nuestro pastor René planea 1 o 2 prédicas más, 3 prédicas, donde hablaremos solamente de las conclusiones que uno puede sacar de este libro. Así que hoy nos concentraremos en el último capítulo, capítulo 4, los versículos 5 al 11. Para los que están familiarizados con la historia, llegamos a la conocida, pero muchas veces olvidada, escena de Jonás y la calabacera, o planta, según la traducción que tengan. Ahora, yo no creo que todos estén al día. Yo me di cuenta que tampoco me acordaba de todas las prédicas. Así que les quiero hacer un breve resumen del libro de Jonás. Bueno, el libro de Jonás es un libro del Antiguo Testamento, como sabemos todos. Narra la historia del profeta Jonás. Un profeta en los tiempos del pueblo de Israel es alguien escogido por Dios para comunicar su mensaje a las personas, sobre todo a su pueblo. Y este mismo profeta, Jonás, Dios le encarga ir a predicar a la ciudad de Nínive. Nínive era una de las capitales del imperio asirio de esa época, probablemente una de las más importantes. El imperio asirio es conocido históricamente por la violencia, o mejor dicho, la brutalidad con la que trataban a sus enemigos, entre ellos el pueblo de Israel. Sobre esto ya nos comentó René al comienzo de la prédica. Los invito a ver los videos de YouTube. Yo lo hice para prepararme. Ahí pueden saber más al respecto sobre la historia del imperio asirio. Lo que Dios le pide a Jonás es algo muy inusual en realidad, algo incluso impensable para la época. No era la única vez que Dios daba algún mensaje hacia otros pueblos, pero sí es la primera vez que le pide a un profeta él mismo ir en persona a predicar el mensaje a esos pueblos. Jonás, obviamente disgustado con esta idea, decide escapar. Busca ir a la dirección más opuesta de Nínive. Si ustedes ven el mapa, Nínive estaba por aquí, Jonás se va por allá. Se sube a un barco, intenta cruzar el mar Mediterráneo y en ese viaje ocurre una tormenta. Los marineros se enteran por boca de Jonás que esta tormenta es causada por Dios mismo a causa de su desobediencia. Ellos, a pedido de Jonás, lo echan al mar, la tormenta se calma y sorprendidos por lo sucedido deciden temer a Dios. Le rinden sacrificios, incluso hacen votos. Pero la historia de Jonás continúa. Dios manda un pez grande, creo que todos conocen esta parte de la historia, a salvar a Jonás, y este pasa 3 días y 3 noches en el estómago del pez. Allí se da cuenta, reflexiona de lo que ha hecho, ora a Dios y le clama y le agradece por su misericordia, por no dejarlo morir. Como respuesta a esta oración se nos narra que Dios manda al pez a que lo vomite en tierra firme. Pasa el tiempo, no sabemos exactamente cuánto, y Dios manda nuevamente a Jonás a predicar a Nínive. Al parecer Jonás no se iba a escapar de su tarea. Esta vez, sin embargo, Jonás obedece y va inmediatamente. Y les advierte que la ciudad será destruida por Dios. Y como en un final de película, toda la ciudad, desde el rey hasta los animales, muestran acciones de arrepentimiento y claman delante de Dios. Dios, siendo fiel a su carácter, ve este arrepentimiento y decide no destruirlos. Hasta aquí, todo genial. Tenemos una historia donde el profeta es redimido, la ciudad se arrepiente
Y Dios es el héroe de toda esta historia. Pero aquí no acaba el libro. En el capítulo 4 vemos la reacción de Jonás frente a esta situación y nos damos cuenta que su reacción no es lo que muchos esperaríamos. Leo el texto para que sepan, uso la traducción Nueva Biblia en las Américas. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Otras traducciones dicen: es correcto que estés enojado. Y no solo enojado, se nos dice que a Jonás le desagradó profundamente lo que había sucedido. Es decir, Jonás está al frente de uno de los milagros más grandes de la historia. Una ciudad entera ha decidido volver a Dios. Y la ciudad está haciendo algo bueno, que es arrepentirse, y está experimentando algo bueno, que es el perdón de Dios. Y a Jonás las cosas buenas le desagradan por alguna razón. Se enoja que esto suceda y nos dice que él no quería que esto suceda, y esa es la razón por la cual no quería venir. Aunque no nos da una explicación completa más allá de sus motivos, solo nos dice lo que él no quiere que suceda, es muy fácil juzgarlo, creo yo. Y como nos predicó Yoriel hace 2 semanas, el corazón de Jonás estaba amargado. Y más que amargado, creo yo, estaba conflictuado. Los motivos exactos no nos lo dice el texto, pero intuimos que Jonás tenía probablemente un dilema personal, religioso, étnico, teológico, con el que estaba luchando en ese momento. Y no sabemos realmente cuál era lo que tenía en mente, pero sabíamos que él tenía un conflicto con lo que estaba pasando y que estaba en desacuerdo con el actuar de Dios. De esto habló Yoriel hace 2 semanas. Nuevamente, quien quiera hablar sobre el corazón de Jonás, lo pueden ver en YouTube. Hoy nos vamos a concentrar en los versículos que siguen y con los que acaba el libro, y por eso me tomé el tiempo de traer el contexto. Ahora que vimos la reacción de Jonás, nos preguntamos: ¿qué va a hacer? Y más importante, ¿qué va a hacer Dios frente a esta reacción? Leo el texto. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Tú te apiadaste de la planta y yo no he de apiadarme de Nínive. El relato de Jonás termina de esta manera, con una pregunta, como decimos hoy en día, con un final abierto. No sabemos si Jonás le responde, no sabemos si aprendió la lección, nos quedamos con la duda, y esto es claramente intencional. No se nos está invitando a juzgar la conducta de Jonás, por más fácil que sea, sino a reflexionar en la pregunta que Dios le hizo. Y nuestra respuesta a esta pregunta va a definir cómo leemos el resto del texto. Ahora, quienes saben un poco de literatura entienden que esto es un recurso, es un llamado recurso narrativo, una herramienta que los autores usan
para generar una reacción en el lector, en el oyente. Nosotros sabemos que el libro de Jonás es histórico, pero el autor se ha tomado el tiempo de narrar esta historia de tal manera que lleguemos a esta pregunta. Todo lo que hemos ido leyendo a través del libro tenía el propósito de sentar las bases para poder darnos esta pregunta. Esto es con lo que quiere dejarnos, esta es la intención del autor, que reflexionemos sobre esta pregunta. Y esto es muy importante, porque como creyentes nosotros creemos en la inspiración divina de la Biblia, es decir, que es palabra de Dios. Y los autores fueron inspirados por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Esto significa que el autor humano busca transmitirnos lo que el autor divino quiere decir. En este caso, no sabemos quién es el autor humano, el libro no lo dice textualmente, aunque todo apunta a que sea Jonás, pero sí sabemos quién es el autor divino, Dios mismo. Y si el narrador se ha dado el tiempo de dejarnos con esta pregunta, quiere decir que Dios, habiendo inspirado este libro, nos quiere dejar esta pregunta. ¿Y qué nos dice esta pregunta? Si Jonás tuvo piedad de la planta, ¿por qué Dios no tendría piedad de Nínive? Si dejamos de verlo como una pregunta, aquí hay una afirmación que Dios está diciendo. Prácticamente está diciendo, yo tengo razón, yo tengo motivos y estoy haciendo lo correcto al tener piedad de Nínive. Y les recuerdo la clase de cultura que era el imperio asirio. O sea, Dios no estaba pasando por alto algo pequeñito, una ofensa suave. Sabemos que los asirios torturaban a sus enemigos brutalmente. Eran personas completamente alejadas de Dios. Y Dios decide perdonarlos, apiadarse, sentir compasión por ellos, solo porque mostraron arrepentimiento. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes? ¿Creen que Dios tiene razones para ser compasivo con el pueblo? ¿Ustedes llamarían a esto compasión? Pongámonos en los zapatos de los receptores del mensaje de aquella época. Pues como dijimos antes, el libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Jonás vivió aproximadamente el año 790, 750 a.C., durante el reinado del rey Jeroboam II. Y sabemos que el imperio asirio conquista Israel en el año 730 a.C. En algún periodo de estos momentos debió haber Jonás escrito su historia y dejado. Y una consecuencia de la conquista de los asirios es que ellos tomaron a las 10 tribus de Israel y se las llevaron de ahí, del exilio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque las personas que leyeron el libro de Jonás en su momento son personas exiliadas, personas que han sufrido bajo el imperio asirio. Son personas que han sido víctimas o testigos de la violencia, de la crueldad, probablemente que han tenido padres, abuelos que han sido muertos y torturados por el imperio asirio. Y ellos leyendo esta historia entienden que el pueblo que los torturó, que los llevó al exilio, Dios los había perdonado un par de años antes. Y yo no creo que ellos hubieran juzgado la reacción de Jonás, sino que lo hubieran comprendido y compartido. ¿Ustedes cómo se sentirían? No sé, yo creo que es algo inimaginable. Yo no sé ni siquiera con qué compararlo, pero me parece una fuerte realidad verse confrontado con la idea de que Dios ha perdonado a alguien que te ha hecho mucho daño. Porque Dios les está diciendo, yo sentí compasión por quienes iban a ser sus futuros captores, por quienes les iban a hacer daño, por sus enemigos. Y esta es una verdad muy incómoda. Y muchos de los israelitas en esa época probablemente no entendían lo que estaba diciendo el libro. O si no lo entendían, o si lo entendían, les costaba aceptarlo. Ahora, el pueblo de Israel no es el único receptor de este mensaje. Nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo, hemos sido injertados en este árbol que es el pueblo de Dios. Es la figura que Pablo usa en su carta a los Romanos. Y el mismo Cristo nos dice en el Evangelio de Lucas que desde Moisés hasta los profetas, todas las escrituras hablan de Él. Esto quiere decir que como creyentes también nos convertimos en receptores de las historias del Antiguo Testamento, pero los miramos con otros ojos, a la luz de la revelación de Cristo. Aún así, creo yo que tenemos algo en común con los israelitas de esa época. Vuelvo a recalcar, esto no es comparable en ningún momento. Ninguno de nosotros, quiero pensar, hasta ahora
ha pasado violencia o brutalidad por el imperio asirio, pero al igual que que el pueblo de Israel de esa época, nosotros hoy también tenemos personas que creo yo más de uno describiría como enemigo, personas que nos han hecho daño o que nos siguen haciendo daño, personas por las que sufrimos, que incluso calificaríamos como malvadas. Basta ver las últimas noticias en el mundo actual. Y Dios fue capaz de tener compasión por las personas de Nínive, que probablemente eran o igual de malas o peores que muchas personas hoy en día conocemos. Y esto nos lleva a entender que Dios también tiene compasión por este tipo de personas hoy. Y al igual que al pueblo de Israel, la historia de Jonás, a nosotros los cristianos nos deja con la misma pregunta. Tú te apiadaste de la planta y no he de apiadarme yo de Nínive. Y ustedes, les pregunto, ¿qué creen? ¿Tiene Dios razones para sentir compasión o piedad por las personas que hoy nosotros calificamos como malvadas? ¿Como personas que nos hacen daño a nosotros, sus hijos? ¿Todo por el simple hecho que se arrepintieron? Sabemos que hasta cierto punto tenemos algo en común. Luchamos con la incomodidad que genera esta pregunta y con las implicancias que tiene. Yo esto lo he llamado un dilema teológico. ¿Cómo es posible que Dios pueda sentir compasión por este tipo de personas? ¿Cómo es posible que con el simple hecho de pedir perdón, de mostrar arrepentimiento, Dios no les castigó por todo el mal que habían causado? Para muchos israelitas, como Jonás, esto era algo impensable. Dios, Yahvé, Jehová, era el Dios de Israel, no el de Asiria. Cuando Dios se presenta como lento para la ira y rico en misericordia, como menciona Jonás, lo hace frente a Moisés, frente a su pueblo, no frente a otros. Y precisamente esto explica un poco la reacción de Jonás, sus palabras, su actuar. No ve a su Dios velando por personas más allá de su propio pueblo, de su propio círculo. Jonás, al presenciar esto, pide que se le quite la vida. No es capaz de ver la misericordia de Dios delante de Nínive. Y esto nos parece exagerado, pero después de que les he dado un poco el contexto, yo creo que Jonás está claramente conflictuado con su entendimiento de Dios. Para él es ¿quién es el Dios en que he creído? ¿Cuál es su compasión, su justicia, su misericordia? ¿Cómo calza toda esta idea que yo tengo de Dios con lo que acaba de suceder? Pero yo creo que más que un problema de entendimiento, Jonás simplemente no quería aceptar él sabía lo que iba a suceder, él mismo lo dice. No era un tema de entendimiento, era un tema de aceptación. Él no quería que esto suceda, él quería evitar este conflicto. Y por eso, frente a la realidad de los hechos, al no saber qué hacer, es lógico que pida que le quiten la vida. Y esto no queda aquí, vamos a leer un poco su reacción. Versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma, allí hizo un cobertizo o enramada o tienda, dependiendo de la traducción, y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Jonás sale y se sienta fuera de la ciudad, esperando a ver qué sucedería. Pero Dios ya había hablado. ¿Qué estaba esperando Jonás? Es como si Jonás se hubiera sentado y hubiera dicho, bueno, a lo mejor escuché mal, o entendí mal lo que Dios dijo, o incluso que podría ser más acusativo, él estaba pensando, bueno, a lo mejor Nínive deja de arrepentirse y en el momento que se dejan de arrepentir, Dios los destruye. Pero él estaba esperando la destrucción de Nínive. Y esta actitud que él tiene es claramente errónea. Y por eso Dios reacciona de la manera que él reacciona. Pero vemos que se toma el tiempo de corregir a Jonás, dándole una pequeña lección de lo que es su compasión. Y obviamente el versículo anterior que Jonás le pide y le quita la vida, si ven aquí Dios ni siquiera toca el tema, lo ignora. Pero bueno, veamos qué hace Dios. Versículo 6, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Dios actúa y vemos su proceder, pero no sin sentido, ¿no? Dios busca enseñarle algo a Jonás.
Y primero sucede algo que lo alegra enormemente. Y esta es la primera vez en todo el libro que sabemos que Jonás reacciona feliz. Jonás por primera vez en el libro está alegre. Y todo por una planta. ¿Qué tenía de especial la planta? ¿Y por qué le daba tanta alegría? Aquí, ciertas personas que leen el texto muy rápidamente piensan que Jonás está pensando en su comodidad. Lo tildan de materialista. Yo hoy quiero defender a Jonás, porque en mi opinión hay dos razones muy sencillas por qué Jonás está alegre. La primera razón me parece una razón práctica, humana. Jonás estaba molesto, estaba conflictuado, estaba teniendo claramente un mal día. Y en el lugar donde se encontraba era un desierto. Por eso se arma un cobertizo, una enramada. Y dentro de todo este conflicto con lo que él no está de acuerdo, una cosa le va a su favor, al menos de su perspectiva, ¿no? Una cosa me salió bien, mi plantita. Y yo creo que para quienes hemos tenido momentos de crisis, ya sean laborales, académicos, familiares, después de un largo día, aunque hay cosas que en otro momento no nos darían una alegría, justo en el día que todo sale mal, nos alegra mucho. Yo en mi caso muy particular, como peruano orgulloso de mi comida, les puedo decir que después de un mal día, a mí me alegra inmensamente llegar a mi casa y cocinar algo. No es porque la comida sea la mejor del mundo, pero en un mal día, eso me genera muchísima alegría. Y yo creo que más de uno acá tiene algo que le alegra mucho al final del día. Y no es que la cosa sea lo más exorbitante del mundo, pero este es lo que yo estoy convencido, es lo que la planta para Jonás significaba. Una pequeña alegría en medio de tanto problema, de tanto enojo, de tanta tristeza. Entonces no se trata de la planta, se trata de la circunstancia en la que la planta surge. La segunda razón por la cual creo que Jonás se alegra mucho es por su fe. Si leemos más adelante, en el versículo 10, le dice Dios a Jonás que es una planta que nació en una noche y en una noche pereció. Y no sé ustedes, pero yo no conozco una sola planta que en un día crezca tan rápido y tan grande para cubrir a una persona. Es obvio que esto ha sido un milagro, un evento sobrenatural. No hay otra explicación. Y Jonás lo sabe. Esto es algo reconfortante. Porque él está viendo que su Dios le está brindando algún tipo de consuelo, que está con él a pesar de su mala reacción. Es decir, Dios a través de la planta le está mostrando compasión a Jonás y él se alegra que Dios sea compasivo con él. Pero Dios no quiere que se quede solo con esto. Seguimos leyendo. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Recordemos que a Jonás le había disgustado, él tomó mal lo que Dios había hecho. Y después de eso, en su discusión con Dios, usa su carácter para justificar su actuar. O sea, pone a Dios en contra de Dios, por así decirlo. Le pide que le quita la vida y ahora está todo necio esperando que Nínive sea destruido. O sea, no sé ustedes, pero yo a veces me sorprendo más por la compasión que Dios tiene con Jonás que con Nínive. Este hombre acaba de recriminar el actuar y el carácter de Dios Todopoderoso en su cara. Le acaba de decir: no me parece quién eres y lo que haces. Yo creo que Dios lo pudo haber fulminado y con justa razón. Vemos que no lo hace. Y Dios, en lugar de castigarlo, busca corregirlo. Y yo creo que los que son padres aquí entienden la diferencia entre un castigo y una disciplina. Ahora, la disciplina de Jonás, que el sol te caiga en el desierto, es algo fuerte, pero no me parece nada del otro mundo. Pero en primer lugar se nos dice que Dios, ¿cómo lo disciplina? Quita la planta y hace que el sol le caiga directamente en la cabeza. Todos aquí en Karlsruhe sabemos cómo se siente cuando es verano 35 grados. Imagínense cómo estaba Jonás en el desierto sin sombra.
Y uno me preguntará, Diego, ¿y la enramada y el cobertizo que se hizo? Si leen, dice, Dios dispuso un sofocante viento. ¿Para qué creen que estuvo el viento ahí? Para botarle la enramada, para que le caiga el sol. Y es interesante porque la reacción de Jonás no dice, quítame la vida. Dice, mejor me es la muerte que la vida. Está hablando consigo mismo. Está lamentándose consigo mismo. Está teniendo pena de él mismo. Y nuevamente, si volvemos a ver esta imagen de la crisis, ¿no? Cuando tenemos un día que nos va todo mal, es más fácil entender a Jonás. Si tu día está mal y luego te toca llegar a un lugar a 35, 40, 50 grados, créeme que esto te va a poner muy, muy, muy triste o te va a enojar mucho. De nuevo, no es un tema de comodidad, es un tema de frustración. A Jonás se le va acumulando cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Enojo, tristeza. Y yo creo que cuando a uno tiene un mal día y todo le sale mal, cualquier pequeña cosa que la vida nos va tirando, nos tumba cada vez más. Y no queremos continuar. Ahora, es obvio, Jonás no está siendo víctima de los problemas de la vida. Él está sufriendo la disciplina de Dios. Y él es consciente que es de Dios, porque ¿quién más podría hacer que una planta crezca y desaparezca el mismo día? Dios no le está diciendo que es él, pero él sabe muy bien que esto viene de Dios. Pero cuando Dios es justo con él, ahí sí se molesta. O sea, él quiere que se alegra por la compasión de Dios, pero se molesta por su disciplina, al menos cuando es con él. Vamos viendo un patrón aquí en el actor de Jonás. Por eso es que Dios le pregunta en el versículo 9, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, le dice Jonás. Y aquí yo creo que todos nos quedamos confundidos. Jonás, ¿cómo que por la planta? ¿No debería ser por tu sufrimiento? ¿No debería ser por el sol al menos? ¿Cómo que la planta? Pero si me han seguido hasta este punto, se dan cuenta que no se trata de la planta, se trata de lo que la planta significa para él. Algunos piensan que hay un simbolismo espiritual detrás de la planta. Yo no lo comparto y les quiero explicar mi razonamiento con 2 ejemplos de la vida cotidiana. Primero, vemos que Jonás se enoja. Y quiero preguntarles a todos, ¿qué tienen todas estas imágenes en común? Tenemos el mango de una puerta, el cierre, la impresora y una ducha. Esta es una pregunta abierta. ¿Alguien quiere responder? Se traban. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero el peor día de su vida, el día que están más apurados, más estresados, sales de la puerta, te enganchas la camisa. ¿Quieres cerrar la mochila? El cierre no anda. ¿Quieres ducharte? Solo es agua fría. Necesitas un documento importante, la impresora no funciona. Es como si olieran cuando estamos molestos. Pero en ese día de estrés, cuando todo sale mal, si te pasa una de estas cosas, no sé ustedes, pero yo he llorado a veces de rabia cuando me ha pasado esto en un mal día. Y en realidad esto no es nada trágico. O sea, si me tengo que duchar un día con agua fría, no me voy a morir. Si mi camisa se engancha, no es triste. Pero es la situación, la circunstancia. Si mi día está mal, eso ya termina. Es la gota que derrama el vaso. Y como ven, algo de un día normal, que puede parecer una tontería, se convierte en algo que nos saca de quicio. Y en el caso de Jonás tenemos un contexto muy fuerte. Como les dije, esta planta significa consuelo. Su planta es su consuelo en medio de su enojo, su única pequeña cosita que le ha salido bien. Y Dios se la da y luego se la quita. Pareciera como si Dios quisiera burlarse de él. ¿Y cuántos de nosotros aquí, hermanos, no hemos sentido en momentos parecidos? Yo sí, que a veces le he dicho, Dios, ¿te estás burlando de mí por algo que está sucediendo? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que el enojo de Jonás se basa en lo que había sucedido, en este problema existencial que está teniendo, en este problema teológico que no es capaz de entender lo que está sucediendo, a mí no me extraña su reacción. Yo creo que hubiera reaccionado muy igual. Ahora bien, si seguimos leyendo, y esta es la parte muy interesante, Dios no comparó su enojo, sino su compasión o piedad. Le dice, tú te apiadaste. Y acá les quiero traer un segundo ejemplo de la vida cotidiana para que podamos entender un poco más a Jonás.
Esto sucedió hace 2 meses. Un poco de contexto. Yo la última vez que estuve en Perú fue hace 5 años. Y como muchos saben, los peruanos amamos nuestra comida. Mi madre me envió hace 3 meses un paquete de ají amarillo para poder cocinar. A mí me gusta cocinar mucho. Y hace 2 meses estuve en Stuttgart visitando a un amigo que justo se iba de viaje y llevé mi ají amarillo para cocinarle algo peruano. Cocinábamos todo y regresando a la casa en el tren me di cuenta que había dejado mi paquete grande de ají amarillo en la refrigeradora. Mi amigo se fue de vacaciones por 1 mes. Y hasta el día de hoy yo no he tenido razón para ir a Stuttgart, porque no coincidimos. Y créanme que yo he llorado ese paquete de ají amarillo. Ahora, no he llorado de manera literal, pero me dio pena. Y no porque el ají amarillo sea la cosa más importante del mundo, no es que idolatrice la comida, pero para alguien que ama su comida y que hace muchos años no ha estado en su país, créanme que ese paquete de ají amarillo significaba mucho. Y nuevamente, yo sé que esto no es comparable, pero quiero mostrarles que a veces es factible que generamos una conexión con algo pequeño, con algo cotidiano. Y si nos damos cuenta, Jonás había llegado a tener una suerte de conexión con esta plantita, por lo que significaba para él en este tiempo. Y Jonás admite que efectivamente su enojo es a causa de la planta. Y ahí es donde Dios le recrimina. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Si se dan cuenta, hasta este punto he buscado humanizar a Jonás, porque siento que a veces es muy fácil juzgarlo. Incluso llegar a pensar, ¿cómo es posible que este chico se preocupe más por una plantita que por una ciudad? Pero en más de una ocasión estoy convencido que nosotros actuamos exactamente como Jonás. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras crisis, en nuestra perspectiva de las cosas, que olvidamos completamente la imagen grande, como decimos. Y aquí es donde Dios hace su pregunta, su acusación a Jonás. Dentro de todo este problema, de este enojo, de esta crisis, de esta frustración que siente, Jonás llegó a sentir por una planta. Le tuvo piedad, o como hoy en la prédica, compasión. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jonás deja que la muerte de la planta le afecte. Se lo tomó personal, hasta el punto de enojarse, de sentir pena. Y esto es lo que la palabra apiadarse dice textualmente. Porque este término no es misericordia, no confunda el término. Cuando en estos versículos se habla de piedad, se habla de compasión, se habla de un término que significa afligirse por alguien o por algo, que se te rompe el corazón, lamentarte, llorar, sentir pena. Es una carga emocional. Y aquí es donde Dios le muestra a Jonás la falla de su lógica, pues, porque le está diciendo, oye, tú estás generando un apego a una planta. Tu sentido de la compasión es completamente erróneo y es distinto a como yo siento compasión. Jonás sintió compasión por una plantita y Dios le muestra con esa pequeña compasión que su compasión por la ciudad de Nínive es infinitamente más grande. Esta es la razón por la cual Dios no los destruye, por la compasión que tiene por ellos. Nínive, la gran ciudad, o como algunas traducciones lo dicen, la gran ciudad grande a los ojos de Dios, estaba llena de personas, 120,000 para ser exactos. En un tono casi irónico, Dios le pone a Jonás la escala entre planta y persona y le dice, bueno, si no es por las personas, los animales siquiera, Jonás. ¿No entiendes que siento compasión también por ellos? Le está diciendo, hay personas, hay animales, compara esto con tu planta, Jonás. O sea, ¿qué estás pensando? Y a diferencia de Jonás, porque si vemos lo que le acusa de la planta que no trabajó, Dios se había trabajado por los habitantes de Nínive. Eran sus criaturas, rebeldes, pero eran sus criaturas, creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios sí había trabajado en ellos, sí los había hecho crecer, no de la noche a la mañana,
pero había permitido que esta civilización crezca durante generaciones. Y encima se nos dice que no sabían distinguir entre su derecha y su izquierda, que eran personas perdidas, culpables, sí, esto es innegable, pero incapaces de ver más allá, incapaces de ver que lo que estaban haciendo era incorrecto. Jonás tuvo que venir, Dios tuvo que decirles que estaban haciendo algo mal para que ellos se den cuenta, pero se arrepintieron. ¿Cómo Dios no va a sentir compasión por alguien que es capaz de arrepentirse? Llegamos a la parte final porque dirán, bueno, Diego, ya entendimos el versículo, ya entiendo un poco más a Jonás, ya entiendo que Dios le tuvo compasión. Hemos visto cómo Dios le argumenta, pero no sé ustedes, yo terminando de leer este versículo tenía más preguntas que claridad. Y ahora todos queremos una parte práctica, y para esto he traído 3 preguntas que estoy seguro, o espero más de uno haya tenido. ¿Cómo es posible que Dios sienta compasión? ¿Cómo se ve la verdadera compasión? Como el título de nuestro tema. ¿Cómo podemos vivir esa compasión? ¿Cómo es posible que Dios sienta compasión? Que Dios se atribuya la palabra compasión es algo, en mi opinión, muy radical. Porque no estamos hablando de misericordia, como les dije, estamos hablando de sentimientos, de dolerse. Estamos hablando de un nivel incluso más, no sé si nivel es la palabra correcta, pero algo más profundo que solo misericordia. Dios está diciendo que Él siente empatía, que se duele por las personas, que se ha dolido por el mal de Nínive, que Dios se está dejando afectar por ese mal. Y si nosotros creemos que Dios es autosuficiente, que Dios es inmutable, que no cambia, ¿cómo es posible que le afecte lo que hagan un par de criaturas? ¿O por qué a Dios le afecta lo que hacemos? ¿Por qué Dios decide hacerse, por qué Dios se hace vulnerable o se describe de esta manera? Y la respuesta en realidad es muy simple, Dios así lo quiso. Dios en su soberanía decide amar a sus criaturas. Y ese amor implica sentir por sus criaturas. Y a diferencia de nosotros, que a veces tenemos apegos involuntarios por necesidad, como yo con mi paquetito de ají amarillo, Dios no nos necesita. Suena crudo, pero a pesar de eso nos ama. Él decide voluntariamente tener un apego hacia nosotros. Y en este caso, hacia Nínive. Y si alguno ha leído el Antiguo Testamento, Dios dale y dale con el pueblo de Israel, que cada vez que se iban, Dios se dolía y los traía de vuelta, y le dolía que se fueran. Dios mismo dice en su palabra que Él es compasivo. La frase que Jonás le suelta es una frase que Dios dijo sobre sí mismo delante de Moisés. Esto se encuentra en Éxodo, capítulo 34. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Como vemos, Dios es compasivo y misericordioso, del mismo modo que es justo. Esto va junto, no son partes separadas, no son cosas que uno puede escoger, como Jonás, que quería la compasión, pero a veces no la justicia, o al revés, justicia para Nínive, pero compasión para mí. Por eso, como esto es el ser de Dios, y Él dice, no tendrá por inocente al culpable. Otras traducciones dicen, no dejará al culpable sin castigo. Pero acá nos vemos frente a un dilema. ¿Cómo puede ser Dios compasivo y justo a la vez? Yo creo que este dilema lo tuvo Jonás, lo tuvieron los israelitas, y los hemos tenido muchas personas a lo largo de la historia. ¿Por qué Dios perdona? Simplemente porque sí. Y la respuesta a esta pregunta, si alguno ya lo habrá pensado, se encuentra en el Evangelio. Y así llegamos a nuestra segunda pregunta: ¿cómo se ve la verdadera compasión? Quiero comenzar con el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Pensaba no ponerlo, yo supongo que todos se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí vemos que la compasión de Dios es más que solo sentir, lo lleva a actuar. De tal manera amó que Dios fue compasivo con Jonás y Nínive, Dios es compasivo con el mundo, Dios es compasivo con nosotros. Y este amor, esta compasión, es lo que lo lleva a entregar a Jesús, su propio Hijo, por nosotros. Y un amigo, hace un par de años, me dijo que cuando tuvo su primer hijo, que él por fin entendió esta frase. Yo no soy padre, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes darían a su hijo por alguien? Porque esa es la compasión, es el amor de Dios. Ahora, nuevamente, compasión y amor, ¿dónde quedó la justicia? En su misma palabra, Dios nos revela que el Evangelio no es solo amor y compasión, sino también justicia. El apóstol Pablo define el Evangelio de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se revela la justicia? Yo pensé que el Evangelio se trataba solo de amor y compasión y perdón. Bueno, a veces nos gusta enfocarnos solo en una parte. Y a los israelitas de esa época, como Jonás, a veces les gustaba enfocarse solo en esa parte, cuando les convenía. Precisamente la carta de Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dedica 2 capítulos enteros, y los invito a leerlo, Romanos 2, capítulo 1 y 2 y 3, le dedica a explicarle tanto a los israelitas como a los gentiles, que todos, y lo digo claro, absolutamente todos, estamos apartados de Dios y necesitamos un Salvador. Leo brevemente. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, pero la compasión de Dios lo mueve a enviar a su Hijo a morir aquí en la tierra, a la cruz del Calvario, a recibir el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y esto lo nombra una demostración de su justicia. Pero también tenemos que hablar de compasión. Y yo creo que el profeta Isaías nos muestra ese sentir, esa compasión, lo que significó para Cristo el morir por nosotros. Porque su compasión lo llevó a hacer algo. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. La compasión de Dios, la verdadera compasión de Dios, es justa, pero es justa porque alguien más pudo satisfacer esa justicia: Cristo. Nuestros pecados fueron castigados en Cristo. Por eso Dios puede sentir compasión sin dejar de ser justo. Por eso puede apiadarse de quien muestra arrepentimiento, de quien tiene fe, como es el caso de Nínive. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo tuvo Dios compasión de nosotros? ¿Cuando éramos buenos? ¿Cuando merecíamos su compasión? No, todo lo contrario, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores. Es muy fácil ver la historia de Jonás y verse a sí mismo en él. Pero leyendo esta historia me di cuenta, no somos Jonás, nosotros somos Nínive.
Por eso la pregunta de Dios a Jonás nos confronta de manera particular, porque cuando Dios habla de Nínive, está hablando de nosotros. ¿Y qué hizo Nínive para poder recibir la compasión de Dios y el perdón? Se arrepintió. O mejor dicho, creyeron lo que Jonás les había dicho sobre Dios. Así como nosotros en algún momento de nuestra vida nos arrepentimos y creímos en el Evangelio y experimentamos la compasión de Dios. El problema es cuando de ser Nínive pasamos a ser Jonás. Cuando queremos ser compasivos con nosotros mismos, con nuestro entorno cercano, pero no con nuestros enemigos. Jonás e Israel tenían al menos una excusa. Ellos no tenían toda la revelación. Habían indicios obvios, pero nosotros tenemos el Evangelio plenamente revelado. ¿Cuál es nuestra excusa para no sentir compasión por otros? Hermanos, esta es la verdadera compasión. Dios, el Padre, en amor, manda a su Hijo a morir por nosotros. El Hijo se hace hombre y muere en nuestro lugar, el justo por el injusto. Y lo hizo incluso antes que nosotros creyéramos en Él. Si entendemos la compasión que Dios sintió por nosotros al salvarnos, ¿cómo no sentiremos compasión por las personas que aún no saben de Él? Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo podemos vivir esta compasión? Y yo estoy convencido que esta pregunta nos acusa, porque al igual que Jonás, nosotros sentimos compasión por cosas, por personas y también por otras no. Y obviamente nosotros no somos Jonás reaccionando por una plantita nuevamente, pero este es un ejemplo mínimo, porque también tenemos personas por las cuales sentimos compasión que objetivamente no se la merecerían, pero nos conviene porque son cercanos a nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos compasión por familiares, hijos, hermanos, padres, por nuestros paisanos latinos, aun cuando nos hacen daño, pero por las personas lejanas a nosotros, tal vez con los que no compartimos la misma cultura, sentimos compasión por ellos? Sentimos esa compasión que Dios sintió por nosotros. Uno de los mayores ejemplos de compasión lo tenemos en la Biblia y también nos lo deja Dios mismo en la persona de Cristo. No en su muerte, en su vida. Los evangelios nos dicen muchas y muchas veces que Jesús, al ver la multitud, sintió compasión por ellos y por eso los sana, les enseña, les alimenta. Hay escenas que sabemos que incluso Dios, un paralelo con Jonás, sale de Jerusalén y llora por la ciudad. Llora porque la ciudad no se arrepiente. Y yo creo que podría traerles muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos en lo personal que más demuestran la compasión de Cristo es durante la crucifixión hacia quienes lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo sintió compasión por las personas, incluso por quienes lo estaban crucificando y burlándose de él en ese momento. Por eso nos dejó un mandamiento. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? En un paralelo en Lucas, antes bien, amen a sus enemigos y hagan el bien. Sean ustedes misericordiosos o compasivos, así como su Padre es misericordioso o compasivo. ¿Quieren saber qué es la verdadera compasión, hermanos? Es amar y orar por quien te persigue. Es desear que esa persona que te hace daño, que puede ser tu enemigo, desees que se acerque a Cristo. Porque hay muchos hoy en día que cuando tenemos problemas, decimos, bueno, yo ya lo perdoné, pero Dios lidiará con él. Yo ya lo perdoné, pero mía es la venganza, dice el Señor. Como Jonás, nos sentamos afuera de Nínive a esperar que venga el castigo. Hermanos, ¿esto es compasión acaso? Otros oramos por paciencia. Señor, ayúdame a soportar a estas personas. Ayúdame a lidiar con ellos. Y como Jonás, nos terminamos pensando solo en nosotros mismos. Una persona que necesita de Cristo la reducimos a una prueba. A una persona que hay que soportar. Pero estas personas que nos sacan de quicio, con las que no nos comprendemos bien, son personas por las que Cristo también murió.
La verdadera compasión es entender que incluso quienes no nos agradan, a quienes llamaríamos enemigos, están necesitados de Cristo, como nosotros lo estuvimos alguna vez. Y en lo personal, una ayuda para mí, que me ayuda a sentir compasión por otros, es recordar que yo fui una vez como ellos. Pablo nos dice en la carta de Éfesos, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Si yo soy consciente de quién era antes, si yo soy verdaderamente consciente que yo una vez estuve alejado de Dios y soy consciente que la persona que me está haciendo daño está alejada de Dios, ¿por qué me indigno cuando hace cosas de alguien que está alejado de Dios? Es lógico, la persona está siendo coherente. Ahora bien, a lo malo hay que llamarle malo, eso no estoy diciendo que no. Pero el problema no es su actuar, el problema es que esa persona está alejada de Dios, que necesita a Cristo. Y esto debería dolernos, deberíamos sentir compasión y no solo desear, actuar para que estas personas conozcan a Dios. Y no como quien se siente superior, no, bueno, yo soy cristiano, no. Como alguien que ha experimentado la gracia, el perdón de Dios y lo desea para otros. Y yo les pregunto, para acabar, ¿cuándo fue la última vez que frente a estas personas que te han hecho daño, por tus enemigos, cuándo fue la última vez que oraste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste específicamente para que estas personas conozcan a Cristo, entiendan el Evangelio? ¿Y cuándo fue la última oportunidad, la última vez que teniendo la oportunidad tú mismo les predicaste el Evangelio? Para concluir, quiero responder las 3 preguntas que he hecho. Y de manera resumida, ¿cómo es posible que Dios sienta compasión? A través de la cruz de Cristo. ¿Cómo se ve esta verdadera compasión? Miren a la cruz de Cristo. ¿Y cómo podemos vivir esta compasión? Piensen en la cruz de Cristo. Y al final quiero dejarles la pregunta que Dios le hizo a Jonás, que le hizo a Israel y que nos hace a nosotros en este momento. Tú te compadeciste de la planta, y no he yo de compadecerme de Nínive. Y a esto añado y les pregunto, ¿por quiénes se compadecen ustedes? Amén.